¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos complace mucho estar aquí presentes frente a ustedes. Nosotros somos el equipo de consultores de Andes y Asociados y primeramente les damos las gracias por permitirnos presentar este caso de negocio frente a ustedes, junta directiva, con el fin de, yo lo sé, lo sabemos todos nosotros, poder contratar y estar seguros de tener a la mejor firma en la identificación de propuestas, análisis, riesgo financiero. Como bien saben, vamos a abordar el caso de Classic Pictures and Harvard Company, donde abordaremos tres puntos principales durante todo el análisis. El primero es dar un contexto del caso de negocio, cuándo tuvo lugar y las características principales. El segundo es un análisis profundo de la situación financiera, donde abordaremos dos puntos. El primero es los estados financieros, segundo, indicadores financieros y cómo se veían a la luz del contexto de la empresa. El tercero, y para terminar, es la identificación de las causas que impidieron liquidar el préstamo para Classic Pictures and Harvard Company. Por favor, acompáñenme a entender el contexto de la situación y de la empresa. Comencemos entendiendo la naturaleza de negocio de Classic Pictures and Hardware Company. Esta es una entidad que se dedica a la construcción de mobiliario y terminación de acabados, particularmente en viviendas, zonas residenciales y otro tipo de construcciones. Más importante todavía es ubicar este caso de negocio en una ventana de tiempo. El caso que estamos estudiando, analizando, data del 2008. Recordando, importante, que entre 2007 y 2010 tuvo lugar una de las peores, tal vez la peor crisis económica en la historia de la humanidad. Ya desde 2007, el número de construcciones se veía afectada, como podemos ver en estas gráficas, por el número de originaciones que estaba habiendo de créditos hipotecarios. Ahora, puede ser que debido al rezago entre el inicio de construcciones y la contratación de servicios de acabados, que es el nicho de mercado de esta entidad, es posible que al generar el plan del 2008 no estuvieran conscientes todavía de la enorme problemática que se avecina. Saludos, como parte del análisis de situación financiera es propio hacer el siguiente preámbulo en el cual estamos diciendo que utilizamos los datos reales hasta el primer semestre del 2008, mes de julio, comparando un poco con el acumulado de 2007 y si teniendo en cuenta los pronósticos como base comparativa de lo que querían ser. Eh, Al final también pues no solamente hacer análisis horizontal vertical, sino que también van a haber unos ratios, los cuales lo que decimos es que todo se debe leer en conjunto, no unitariamente, dado que por sí solo un indicador no está hablando de toda la situación financiera de la compañía. Empecemos con el análisis horizontal. El análisis horizontal lo que nos muestra en resumen es claramente una disminución en la caja del 10%, también una disminución en las cuentas por cobrar, es decir, esas ventas que yo realicé, estoy esperando recibir ese dinero por las ventas que hago. Los inventarios están creciendo sustancialmente y la deuda en corriente a corto plazo, un año, pues también tuvo un aumento del 100%, lo cual habla de que no están pensando en un apalancamiento un poco menos, un pasivo no corriente, sino que están trayendo las deudas sobre solamente un periodo de ejercicio operativo. Como podemos ver, pues también hay unas ventas que han tenido una disminución del 10%. No es extraño ver que hayan disminuido también los costos variables o costos de vender, dado que entre menos ventas, pues menos me cuesta. Pero sin embargo, sí es importante ver que la utilidad operativa como tal sí es un indicador importante. Incluso en la evaluación rápida de compañías, y lo que nos está diciendo aquí es que tiene un descenso del 30%. 30% es un descenso importante en la operación o el ejercicio operativo de la compañía como tal. Una conclusión, resumen aquí en la parte final respecto a lo que se acaba de mencionar. En el análisis vertical tenemos ya una situación no acumulativa como el análisis horizontal, sino una situación más de comparar como tal un periodo y sus porcentajes de participación. Lo que podemos ver aquí rápidamente es que las cuentas por cobrar pues representan un 30% del total del activo corriente, es una cifra no menor. Hay compañías que las tienen más grandes en cuanto a esas deudas que tienen con nosotros, nuestros clientes. Sin embargo, aquí da la situación, es un número importante. Los inventarios asimismo representan un 23%. Ya por el anterior vimos que vienen en aumento en su variación. Tenemos unas cuentas por pagar a proveedores que representan un 16% del total de la deuda corriente. Es un indicador para ir mirando, dado que entre más deba plata, pues la compañía al financiarse con proveedores generalmente suele decaer.
Y algo que sí es muy importante aquí es que los costos variables y fijos representan el 92% del ejercicio de generar dinero, es decir, eh, me queda un 8% todavía por delante, sin embargo es una rentabilidad que se puede considerar baja dado todo el ejercicio operativo de la compañía. Entonces es importante ver que el costo variable y costo fijo están consumiendo gran parte de los ingresos. Ahora bien, veamos si la distribución de las cuentas de la empresa está siendo equitativa referente a sus necesidades financieras y operativas. Con respecto a la capacidad de pago de la empresa, teniendo en cuenta sus activos y pasivos corrientes al corto plazo, tenemos que capital de trabajo neto se evidencia que los dólares que tiene la compañía en su activo son suficientes para saldar sus pasivos corrientes, aunque la deuda no tenga mayor participación. La razón corriente nos ayuda a evaluar la capacidad de pago de los pasivos corrientes referente a un activo. Se observa un descenso significativo de este indicador, ya que pasa de 8 pesos del activo para cubrir el pasivo a 4 pesos para el año 2008. Finalmente, al evaluar la capacidad de pago de la compañía sin vender sus inventarios, la prueba ácida nos muestra que para el año 2008 la empresa tendrá dificultades para generar flujo de efectivo, ya que pasamos de 5 pesos en el año 2007 a 4 pesos en el año 2008. Revisando la eficiencia con la que la compañía está utilizando sus activos y el tiempo aproximado para que cada activo pueda volverse efectivo, tenemos que hay una dificultad en liquidar las cuentas por cobrar y por ende en volverlas efectivo. Esto puede deberse a problemas con los clientes, políticas contables de recaudo a mediano plazo u otorgación de créditos amplios. Antes, la empresa lograba obtener el efectivo de las ventas efectuadas en un periodo de 25 días. Para el 2008 proyectado, esto aumenta en 10 días, es decir, reciben su efectivo en 35 días. Sin embargo, para el 2008 real pasó a ser de 2 meses para poder liquidar esas ventas y convertirlas en ingresos reales. Esto evidencia liquidez lejana, falta de caja, pérdida de oportunidad. Con respecto a las proyecciones que la empresa estaba asumiendo, se ve que las cuentas por pagar son las mismas. Y con respecto al periodo de cobro, se observa poco poder de negociación, ya que está quedando bien con deuda, pero ahogando liquidez entrante. Si lo comparamos con el periodo de las cuentas por cobrar, vemos que el periodo de cobro de las cuentas por pagar es un poco inferior. Cuando el periodo de cobro de las cuentas por cobrar es significativamente más largo que el periodo de pago de cuentas por pagar, se puede deber a dos factores. El primero, una gestión ineficiente de cobros, es decir, la empresa puede tener dificultades al momento de cobrar a sus clientes a tiempo, lo que resulta en una alta acumulación de cuentas por cobrar. Y el segundo, una ineficiencia en la gestión de los pagos, es decir, la empresa puede estar reteniendo los pagos a sus proveedores por más tiempo de lo necesario. Esta situación puede generar una presión financiera sobre la empresa, ya que está utilizando el dinero de los proveedores para financiar la empresa, mientras que espera cobrar a los clientes. Esto puede aumentar el endeudamiento de la empresa y disminuir su capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones al corto plazo. Por lo tanto, es importante que la empresa realice una gestión eficiente tanto de sus cobros como de sus gastos para mantener un equilibrio entre el flujo de caja y los requisitos financieros de la empresa. Ahora, el inventario está rotando 2 veces en un semestre. Según el caso, puede ser un síntoma de temporalidad que tiene entre 60 y 40%. El promedio de inventarios es similar al 2007. No existe una carencia. Sin embargo, para el año 2008, el inventario tarda el doble del tiempo en volverse efectivo o entrar al rubro de cuentas por cobrar. Con respecto al ciclo de efectivo, hay una notable diferencia entre el año 2007 y el año 2008, ya que estamos duplicando la cantidad de días en los que la empresa aporta los recursos necesarios y los mismos se vuelven a recuperar. En 2 meses recuperaba inversión. Ahora, para el 2008, lo recuperan hasta 137 días. Un ciclo efectivo largo puede indicar que la empresa está teniendo dificultades, como ya lo vimos, para cobrar a sus clientes a tiempo y o hay una retención de pago de los proveedores por más tiempo de lo necesario. Se espera que el ciclo efectivo sea lo suficientemente corto como para mantener un equilibrio entre flujo de caja y requisitos financieros de la empresa, pero lo suficientemente largo como para permitir a la empresa invertir un crecimiento y mejorar operación. La rotación de los activos fijos muestra que por cada peso invertido se generan ventas de 14 centavos
Y finalmente, la rotación del capital de trabajo nos muestra que por cada peso invertido la compañía pasó de generar 2.87 pesos a generar 169 pesos. Este descenso del capital de trabajo nos puede indicar una combinación de dos factores, la gestión ineficiente de activos circulantes y una gestión ineficiente de ventas. Esto puede generar una disminución en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Ahora, pasamos a hacer un análisis sobre el nivel de endeudamiento que nos permite entender el riesgo de inversión de los acreedores sobre la empresa. Vemos entonces que para el 2008 hay un mayor riesgo de endeudamiento. Al observar la razón de endeudamiento, a pesar de que este valor no es tan alto, sí tuvo un incremento. La empresa pasó de financiar cada peso en sus activos del 24% en el 2007 al 34% en el 2008. En la capacidad que tiene la empresa para asumir los costos de los intereses financieros, a pesar de que las utilidades operacionales siguen siendo 8 veces más que los gastos financieros, se esperaba que esta sea superior periodo a periodo, y lo que observamos para el 2008 es que esta capacidad disminuyó respecto al año anterior. En el caso del nivel de apalancamiento, es decir, la capacidad que tienen los socios para responder a los acreedores por medio del patrimonio, se observa que se pierde esa capacidad al aumentarse la proporción que representan los pasivos respecto al patrimonio. La empresa pasó de un nivel de apalancamiento de 0.34 a 0.51. Así pues, a pesar de que la empresa refleja indicadores de endeudamiento considerablemente normales en el mercado dado sus características, la variabilidad de sus indicadores respecto a 2007 representa un deterioro y es un indicio de que la empresa amplió su riesgo de endeudamiento. En cuanto a la efectividad que está teniendo la empresa en el control de costos y gastos y la generación de utilidad, a primera vista en los indicadores de rentabilidad no se muestran cambios notorios en 2018 respecto al periodo anterior. Se mantiene un margen bruto del 33%, un margen neto del 5% y una disminución solamente en el margen operacional que pasa del 9% en 2007 al 8% en el 2008. Es decir, las utilidades obtenidas por la empresa mantuvieron su proporcionalidad respecto a los ingresos provenientes de las ventas. Por otro lado, si medimos la rentabilidad a través de la razón entre la utilidad neta y los activos totales, el indicador ROA, se observa una caída del 3% del 2007 al 2008, lo que indica que las utilidades netas generadas por la empresa están perdiendo participación en el total de activos netos. Así pues, se podría concluir que a pesar de que las ventas siguen manteniendo la misma capacidad de generar utilidades, el deterioro en el ROA y el no aumentar estos indicadores de rentabilidad de margen según lo esperado, el nivel de ventas de la empresa disminuyó. Durante todo el caso de negocio identificamos un problema principal en la estimación del plan 2008 y fue la sobreestimación de las ventas. Ya en 2007 se presentaba una contracción en el número de nuevas viviendas en Estados Unidos respecto a sus 2 años inmediatamente anteriores. Ahora, en vista de esta realidad, era imposible esperar un incremento de casi el 5% de ventas versus el 2007. Importante recordar que el gasto administrativo de esta entidad se mantenía constante durante todo el año, es decir, al disminuir las ventas y mantener este gasto constante, el ingreso operativo disminuiría. En este caso, disminuyó 18 millones de dólares versus el plan. Más aún, y a pesar de que ya en el segundo mes del año presentaban ventas 2 millones por debajo de plan, se procedió a pagar dividendos, lo cual acumuló una cantidad de casi 9 millones de dólares a mitad del año. Finalmente, la entidad no iba a poder pagar, no pudo pagar el préstamo, toda vez que la falta de ingresos, aunado a mantener el pago de dividendos, ocasionó falta de liquidez para hacer frente a sus obligaciones administrativas. Dicho lo anterior, la entidad no podría pagar el préstamo toda vez que su costo de ventas, gasto corriente y deuda superaban sus ventas, efectivo y cuentas por cobrar. Finalmente terminamos haciendo un comentario al respecto. La crisis hipotecaria se mantuvo hasta el 2010 y hay industrias que ni siquiera han podido recuperarse, incluida la industria de la construcción. Matocha tenía mucho de qué preocuparse.